Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Su padre, Ramón, se desempeñaba como jefe rural. Su madre, Sabina Bolaños, parecía repudiar a Gustavo por su físico y prefería a su hermano Ernesto. Se dice que alguna vez comentó de él y frente a él: «Pero qué feo hijo tengo». En algún momento, Gustavo quiso matricularse en el colegio militar, pero la pobreza le impidió cubrir la cuota que se le exigía. En cambio, ingresó en 1926 al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Como estudiante era muy serio, metódico y un poco arrogante. Nunca le gustaron los relajitos y el desorden. Como no podía comprar los libros, los pedía prestados. Compensaba la pobreza y la fealdad con el estudio, y años después con el cultivo de su bien modulada voz. Su única distracción era el básquetbol. Trabajó un tiempo en un despacho de abogados, pero en 1938 el cacique de Puebla, Maximino Ávila Camacho, advirtió su capacidad y lo nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Un rápido ascenso lo llevó primero a convertirse en magistrado y, cuando apenas tenía 30 años, a la cima de la pirámide judicial de Puebla. Después, por orden de Maximino Ávila Camacho, el gobernador de Puebla lo designó secretario de gobierno. En 1942, Maximino le permitió contender por la Diputación Federal del primer distrito de Puebla, y en 1945 ascendió otro escalón, hacia una senaduría. Miguel Alemán Valdés, presidente de 1946 a 1952, lo apoyó a una costa de enfrentarse con el gobernador de Puebla. En la Cámara de Senadores, Gustavo formó dúo con otro senador que parecía su reverso exacto, el simpático y bien parecido Adolfo López Mateos. Cuando éste alcanzó la presidencia de la República, en 1958, nombró a Gustavo secretario de Gobernación. López Mateos y Díaz Ordaz se complementaban. Mientras el presidente viajaba, Díaz Ordaz le cuidaba el changarro. Con su característica mano dura, se encargó de solucionar huelgas, de arreglar la sucesión en San Luis Potosí y de acabar con los problemas suscitados por el movimiento ferrocarrilero. Durante la crisis de los misiles en Cuba, Díaz Ordaz tomó la decisión, él solo, de emitir una postura contraria a la Unión Soviética, mientras el presidente volaba desde Oriente hacia Hawái. Fue ahí que López Mateos decidió que Díaz Ordaz sería su sucesor. Así, Gustavo Díaz Ordaz fue elegido presidente para el sexenio de 1964 a 1970. Durante su mandato, el nuevo presidente proyectó sus complejos personales a la silla presidencial. Nadie ocuparía ese lugar con más angustia y soledad. El hombre más tenso y conservador, el que más gustaba del orden, el menos flexible, dirigiría al país durante la más rebelde y libertaria de las décadas. Díaz Ordaz se opuso a celebrar los Juegos Olímpicos de 1968 al considerarlos costosos. Personalmente, era honrado y hasta desapegado al dinero. Propenso a los enojos, sus rasgos personales eran útiles en el manejo de las finanzas, pero muy perniciosos en la política interior. El primer problema lo tuvo con los médicos, a causa de la gran diferencia salarial entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ante una amenaza de huelga, la dirección del Hospital 20 de Noviembre destituyó a 200 médicos. Estos formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y exigieron su recontratación, pero Díaz Ordaz no era un hombre que aceptara presiones. El problema se fue agudizando y finalmente el presidente desalojó con granaderos aquel hospital del ISSSTE. Declarado anticomunista, veía infiltraciones de la KGB en cualquier movimiento contra su gobierno. Con la prensa, mayormente subordinada, Díaz Ordaz no tuvo compasión. A mediados de 1966, el Diario de México publicó dos fotografías, una que incluía al presidente y otra con dos monos. Por error, los pies de foto aparecieron cambiados. Bajo la imagen del presidente se leía: «Se enriquece el zoológico». Semanas después, el periódico fue cerrado. El 22 de julio de 1968, una gresca entre estudiantes del Politécnico y los preparatorianos de la UNAM fue el origen de un conflicto mayor. Las protestas estudiantiles fueron reprimidas, primero con granaderos y finalmente con el ejército. El gobierno afirmó que el movimiento era parte de un plan de subversión orquestado por el Partido Comunista. Los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga y formularon un pliego petitorio que exigía el fin de la represión y el castigo a los represores. A lo largo del verano de 1968 las manifestaciones se fueron haciendo más numerosas y llegó el 2 de octubre. Después de un mitin en Tlatelolco, en el que había tomado posiciones el ejército alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, un grupo militar vestido de civil, identificado por un guante blanco y bajo las órdenes de la presidencia, el Batallón Olimpia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua sobre la multitud. El ejército repelió el ataque aparentemente sin saber de quiénes se trataba. En el fuego cruzado cayeron heridos algunos soldados y murieron decenas de estudiantes. Un año después, el presidente admitió su responsabilidad en esos hechos, eximiendo de ella a su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad
personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Gustavo Díaz Ordaz estaba convencido de haber salvado a México en aquel año. La certeza le acompañó hasta su muerte en 1979.